Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Espero que se encuentren de maravilla, listos para sumergirnos en otro torbellino de emociones, chismes y especulaciones. Hoy, como ya lo anticiparon en el título, vamos a desentrañar un misterio que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco, un enigma que ha mantenido a los fans al borde del asiento y que ha generado ríos de tinta en las redes sociales. Prepárense porque hoy vamos a hablar del escándalo, del viaje secreto de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, así es. Los amados Hande y Kerem, la pareja de ensueño que nos cautivó con su química explosiva en la exitosa serie Love is in the Air, vuelven a ser el centro de atención. Y no es para menos. Después de una separación que rompió el corazón de muchos, los rumores de una posible reconciliación han resurgido con fuerza, alimentados por pistas enigmáticas, fotos sospechosas y, por supuesto, los chismosos que siempre están al acecho. Antes de que nos sumerjamos en los detalles jugosos de esta historia, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí, o si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y es la mejor manera de no perderse ninguno de mis vídeos sobre Hande, Kerem, los entresijos del entretenimiento turco y todo lo que les encanta saber. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Y por favor denle like a este vídeo si disfrutan del contenido. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad. Prometo no decepcionarlos. Ahora sí, sin más preámbulos, pongamos el foco en el misterio. Para aquellos que aún no estén familiarizados con la historia de amor que trascendió la pantalla, déjenme darles un breve resumen. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos talentosos actores turcos, protagonizaron la serie Love is in the Air, una comedia romántica que conquistó corazones en todo el mundo. La química entre ellos era, simple y llanamente, electrizante. La forma en que se miraban, la complicidad que transmitían, la pasión que emanaba de cada escena, era evidente que algo especial estaba sucediendo. Y como suele ocurrir en estos casos, la magia traspasó la pantalla. Los rumores de romance comenzaron a circular, alimentados por las constantes muestras de cariño que se dedicaban en las redes sociales y en eventos públicos. Fotos juntos en fiestas, paseos tomados de la mano, miradas que lo decían todo, cada pequeño detalle era analizado con lupa por los fans, que esperaban ansiosamente la confirmación de su amor. Y finalmente la pareja confirmó su relación. Las revistas del corazón turcas y de todo el mundo celebraron la noticia. Los fans estaban eufóricos. La pareja de ensueño de la televisión se convertía en una realidad, en un cuento de hadas moderno que inspiraba a millones. Sin embargo, como en todas las historias de amor, el camino no siempre es fácil. Después de un tiempo comenzaron a surgir rumores de crisis. Se hablaba de discusiones, de distanciamiento, de una posible ruptura. Los medios turcos, siempre ávidos de primicias, comenzaron a especular sobre los motivos de este supuesto distanciamiento. Y lamentablemente los rumores se confirmaron. Hande y Kerem anunciaron su separación, dejando a sus seguidores con el corazón roto. La noticia fue un golpe duro para los fans, que veían en ellos una inspiración y un ejemplo de amor. Y aquí es donde entra en juego el escándalo, o mejor dicho, el rumor que lo aviva. Porque, como suele suceder en estos casos, la historia no terminó con la separación. Después de la ruptura, comenzaron a circular con fuerza versiones de un posible viaje secreto, un viaje que podría indicar una reconciliación, ¿o no? ¿A dónde se habrían escapado Hande y Kerem? ¿Qué evidencia existe para sustentar estos rumores? ¿Y qué significa todo esto para el futuro de esta pareja de ensueño? Vamos a empezar por los datos concretos, por la evidencia palpable. Las redes sociales, como ya les dije, son nuestros mejores aliados en este tipo de investigaciones, ¿verdad? Pues bien, durante un tiempo relativamente reciente, se ha notado un patrón en las publicaciones de Hande y Kerem. Ambos, de manera un poco sospechosa, han compartido fotos en lugares similares, con fondos que parecen coincidir. Lugares paradisíacos, playas de arena blanca, aguas cristalinas, palmeras ondeando al viento, parece sacado de una postal. Por supuesto, al principio, nadie prestó demasiada atención. Podía ser coincidencia, viajes por separado. Pero cuando las publicaciones se volvieron más frecuentes, cuando los detalles comenzaron a encajar, la gente empezó a sospechar. ¿Casualidad? Tal vez. Pero la comunidad de fans, con su increíble capacidad de observación,
no tardó en notar la similitud en los paisajes, en los ángulos de las fotos, en los pequeños detalles que revelaban que ambos se encontraban en el mismo lugar, o al menos, en lugares muy similares. Y las redes sociales. Como ya sabemos, son una caja de resonancia. La noticia se viralizó en cuestión de horas. Andy y Kerem podrían estar juntos de nuevo. Una segunda oportunidad para la pareja soñada. La expectativa creció exponencialmente y la curiosidad de los fans se desbordó. Pero, ¿a dónde? ¿Dónde se habrían escapado? La especulación fue intensa. Los fans, como verdaderos detectives, comenzaron a analizar cada detalle de las fotos. La vegetación, la arquitectura de los hoteles, las playas, el tipo de arena, todo era analizado con lupa. Cada detalle era sometido a un escrutinio exhaustivo. Y gracias a la ayuda de algunos expertos en viajes y geografía, que aportaron su conocimiento y experiencia, se llegó a una conclusión. Las Maldivas. Sí, las famosas Islas Maldivas, ese paraíso tropical en el Océano Índico, un lugar de ensueño, el destino perfecto para una escapada romántica y para resarcir el corazón. Un lugar donde el sol, la arena y el mar se fusionan para crear un ambiente de paz, tranquilidad y, sobre todo, romanticismo. Según las pistas que dejaron en sus redes sociales, Andy y Kerem habrían estado, al mismo tiempo, en diferentes resorts de lujo en las Maldivas. ¿Coincidencia? Quizás. Aunque, como les digo, las coincidencias se acumularon de manera sospechosa. Y la cosa no quedó ahí. Los fans no solo se conformaron con analizar las fotos, sino que también comenzaron a investigar, a buscar información en otras fuentes, a tratar de obtener datos que confirmaran o desmintieran los rumores. Y lo que encontraron fue cuanto menos intrigante. Hay rumores muy fuertes, provenientes de fuentes cercanas a la pareja, que han confirmado este viaje. Personas del círculo íntimo de Andy y Kerem, que por supuesto prefieren mantenerse en el anonimato, habrían revelado que sí, efectivamente se encontraron en las Maldivas. ¿El motivo? Una última oportunidad para salvar su relación, para reconectar, para darse una segunda oportunidad. Intentaron, por decirlo de alguna manera, revivir la llama del amor, encender nuevamente la chispa que los unió en un principio. Imaginemos el escenario. Sol, arena, mar, la tranquilidad del paraíso. ¿Qué mejor lugar para reflexionar sobre el futuro, para dejar atrás las diferencias, para volver a enamorarse? ¿Qué mejor ambiente para sanar heridas y construir un nuevo comienzo? Es una teoría romántica, sí, pero plausible. Un escenario que muchos fans desearían que se hiciera realidad. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Se reconciliaron? ¿O el viaje no fue suficiente? ¿Lograron superar los obstáculos que los separaron? Aquí es donde entran las especulaciones. Porque, como todo en este mundo, la historia no es tan sencilla. La vida, como sabemos, está llena de matices y complejidades. Algunos dicen que el viaje fue un éxito rotundo. Que Andy y Kerem se reconciliaron, que volvieron a estar juntos, que están planeando su futuro. Que lograron superar las diferencias y que están más enamorados que nunca. Otros, por el contrario, afirman que el viaje no salió como esperaban. Que las diferencias fueron irreconciliables, que las heridas eran demasiado profundas, que la relación está definitivamente terminada. Que el viaje, aunque romántico, no fue suficiente para salvar lo que se había roto. Que la decisión de separarse, aunque dolorosa, fue la correcta. ¿Y cuál es la verdad? Pues, no lo sabemos con certeza. Andy y Kerem son muy celosos de su vida privada. Prefieren mantener su vida personal alejada del foco mediático y, por lo general, no suelen hacer declaraciones sobre su vida amorosa. No han confirmado ni desmentido los rumores del viaje. No han dado ninguna declaración oficial. Y eso, por supuesto, alimenta aún más la intriga, la curiosidad y la esperanza de sus fans. Lo cierto es que a partir de las supuestas vacaciones en las Maldivas, la relación entre Andy y Kerem ha permanecido ambigua. Se les ha visto en eventos por separado, pero también han sido fotografiados en lugares similares, con amigos en común. Se han mostrado cercanos, sonrientes y cómplices en ocasiones y distantes en otras. Hay fotos donde parecen intercambiar miradas cómplices, donde la química parece no haber desaparecido del todo. En algunas imágenes, se puede ver la chispa que siempre los caracterizó, la conexión que los unió desde el principio.
En otras se percibe una cierta distancia, una frialdad que sugiere que las cosas no han vuelto a ser como antes. ¿Será que están jugando al gato y al ratón con los medios y sus fans? ¿Será que están aprovechando el misterio para mantener la atención del público? ¿O simplemente prefieren mantener su relación en secreto, lejos del escrutinio público, para proteger su intimidad y preservar su amor? Lo que sí podemos afirmar es que Hande Erçel y Kerem Bürsin siguen siendo dos de las figuras más populares del mundo del espectáculo turco. Sus proyectos, sus movimientos, sus romances, todo genera un gran interés. Su popularidad y su talento los han convertido en referentes para millones de personas, y cada uno de sus pasos es seguido de cerca por los medios y por sus fans. Y aunque no sepamos a ciencia cierta si se reconciliaron o no, el hecho de que sigan manteniendo una relación ambigua, el hecho de que sigan compartiendo el mismo círculo de amigos, el hecho de que sigan generando chispas cuando se cruzan, todo eso nos da esperanzas a los que somos románticos empedernidos. Nos permite soñar con un final feliz, con una segunda oportunidad, con un amor que a pesar de los obstáculos, logra prevalecer. Pero, amigos, no podemos basar nuestras conclusiones solo en rumores y especulaciones, ¿verdad? Tenemos que ser objetivos, analizar todos los datos disponibles, y esperar a que Hande y Kerem, en algún momento, decidan contarnos la verdad. Tal vez en el futuro decidan compartir su historia, sus sentimientos, sus planes, y nos revelen los verdaderos detalles de su relación. Así que por ahora podemos concluir que sí, existe evidencia de que Hande Erçel y Kerem Bürsin viajaron a las Maldivas. Que existen rumores de reconciliación. Que la pareja no ha confirmado ni desmentido nada. Y que la incertidumbre, como siempre, es parte del encanto. La intriga y el misterio son ingredientes esenciales en cualquier historia de amor, y este caso no es la excepción. Y para que no se pierdan nada, los invito a seguirme en mis redes sociales. Allí comparto fotos, vídeos, noticias exclusivas, y todo lo que necesitan saber sobre Hande, Kerem, y el mundo del entretenimiento turco. No se pierdan mis actualizaciones, mis análisis y mis opiniones sobre este y otros temas de interés. Los espero. Pero bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos repasado los rumores del viaje secreto, la evidencia de las redes sociales, las especulaciones y todo lo que se sabe sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos explorado las diferentes versiones, los posibles escenarios y las preguntas que quedan sin respuesta. En resumen, las piezas del rompecabezas apuntan a un viaje a las Maldivas, un posible intento de reconciliación y una gran dosis de misterio. La verdad, sin embargo, sigue siendo un enigma. Lo único que podemos hacer es seguir de cerca los movimientos de Hande y Kerem, esperar a que se pronuncien y, por supuesto, seguir soñando con ese final feliz que tanto deseamos. Espero que este vídeo les haya gustado. Si fue así, no olviden dejarme un gran like. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Y por supuesto compártanlo con sus amigos. Así más gente podrá enterarse de este jugoso chisme. Y ahora los invito a dejarme sus comentarios. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Hande y Kerem se reconciliaron? ¿Les gustaría que volvieran a estar juntos? ¿Tienen alguna otra información sobre este tema? ¿Cuál es su opinión sobre esta pareja? ¿Son optimistas sobre el futuro de su relación? Cuéntenme todo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus comentarios son muy valiosos para mí, y me ayudan a enriquecer mi contenido. Y por último, pero no menos importante, suscríbanse al canal. No quiero que se pierdan ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo. Y sigan disfrutando de este maravilloso mundo del entretenimiento. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao.